Aquí comienza Todo Vida, un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas, todo aquello que apunte a vivir mejor. Dirige y conduce Beatriz Banquero. Y tal como dijimos antes de irnos a la pausa, ya está con nosotros el doctor Álvaro Ronco, que por supuesto, como comentaba Ana María Martino, van a tener ahora un curso en conjunto el 16 de marzo, el sábado 16 de marzo. Sí, de 15 a 20 horas en el Instituto Yin Yang. Es una única clase, pero además va a tener algo distinto a otras de las clases que dimos. Es una única clase para enseñarles cómo se armoniza un plato desde el punto de vista de las energías Yin y Yang, importancia de los cereales, distintas formas de variar vegetales, porque distintas formas de cocción, que no es solo el hervido, que es muy importante, por qué cortar por la línea de energía, vegetales crudos, por las enzimas y cómo actúan, oxidación celular y antioxidantes que producen diferencias entre proteínas vegetales y proteínas animales, alimentos, medicamentos grandes, alcalinizantes, algas marinas, su poder energético, desintoxicante y regularizador del peso corporal. Esta dieta rejuvenece porque tiene muchos fitoestrógenos y antioxidantes y postres endulzados sin azúcar. Este curso, que es única clase, que vale 2.500, incluye degustación, manual con información y 100 recetas y el obsequio de un CD de música para emocionarse que lo toca el doctor Álvaro Ronco. Le damos oficialmente, doctor Álvaro Ronco, la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Sabemos que es un domingo especial porque estamos en carnaval, pero bueno, nosotros carnavaleamos así, haciendo el programa. Muchas gracias, Beatriz. Buenos días audiencia. Sí, en esencia, la condición de ser de carnaval en lo personal no me ha cambiado mucho, porque a veces hay compromisos profesionales que hay que manejar e integrarlo a la actividad. Entonces, bueno, esta es una instancia, no toca todos los carnavales ni todos los turismos, pero estamos con algo que se planteó desde el exterior y bueno, también en la preparación de cosas que vienen pronto. El tiempo pasa rápido, que no digo nada nuevo, pero yo tengo cosas que, además de las que estaban ya pautadas el año pasado, en mayo viajo porque hay 2 congresos internacionales donde fui invitado, que están muy cerquita uno del otro, y eso representa también tiempos de preparación. ¿Dónde son, doctor? Uno es en Francia, el otro en Alemania, en Niza y en Berlín. Y bueno, cuando uno tiene la oportunidad de hablar de las cosas de las que hace, es una cosa muy gratificante. Y bueno, la cercanía entre uno y otro ha hecho que permitió que fuera viable acceder a ambos, porque hay que hacerse cargo de ciertos costos por más invitación que haya. Entonces, en fin, los temas de nutrición y cáncer que hace tiempo circulan en las publicaciones científicas, bueno, a veces son tenidos en cuenta, como siempre digo, por personas o instituciones. Y eso ha habilitado a que de tanta cosa que hay circulando, se pueda estar teniendo participación concreta en persona. Y bueno, los temas de nutrición, decía, son los generadores de las publicaciones. No todo se vincula a cáncer, y en este caso lo que manejamos como tema de nutrición referido a la actividad del 16 de marzo, del sábado, acompañando a Ana María Martino, es a los efectos de generar una información adicional. ¿Para qué? Para que todo lo que es una larga serie y profunda serie de consejos y de procedimientos prácticos referidos a la cocina macrobiótica tengan un sustrato de tipo científico. Está muy bien
aceptar lo que ya es por la práctica reconocido que es bueno para la salud. Pero si se puede saber también en buena parte por qué es que es bueno, lo hacen mucho mejor, porque así uno no sigue directamente. Esto no es en menosprecio, al contrario, lo acabo de explicar. Cuando uno combina un poco del conocimiento que algunas cosas tienen y no aceptarlo como si fuera un dogma religioso, en ese sentido nos enriquecemos, porque además nos da una base, una mayor convicción, incluso que puede lograr hasta que sea más eficaz el propio hábito o consumo, porque genera convicción. Una cosa es cuando uno lo hace solo con fe, o con buena fe, o con creencia, pero además es si sabemos por qué. Y hay tantas cosas, recién Ana María enumeraba la lista de temas, hay tantas cosas que son hoy mejor conocidas que tiempo atrás. Eso es lo que aprovechamos. Uno podría decir que básicamente en lo que va del siglo, estamos hablando de 18 años enteros, ha habido una explosión en cualquier clase de temas, los nutricionales también, y muchas cosas en común, que va por el lado de lo que es los vínculos con las enfermedades oncológicas, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades degenerativas y otras. Hay cosas en común, hay cosas que las contraponemos a lo que es la salud, y entonces es como pasarlo por un cernidor. De todo lo que hay de ese conjunto, algunas cosas van quedando como más claras porque quedaron allí. Y nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos hoy, sin saberlo muchos, pero ahora ya no se puede argumentar de que yo no sabía. Por lo menos de tanto que suena algunas cosas, uno al menos debe reconocer de que hay un run run que se están mencionando. Y estos temas, como lo que hace unos minutos comentaban respecto a lo de los plásticos, algunas formas de contaminación que no sean ellos, nos ponen como ejemplo de lo que la alimentación debe tratar de dejar de lado, ¿tá?, en lo posible. Cuando uno está dependiendo solamente de las grandes producciones y entonces compra en lugares de grandes plazas de abastecimiento, hace fe en lo que pueden ser controles de calidad del comercio que nos lo vende, pero de ahí para atrás, en la cadena de hechos que han habido, ignoramos todo lo que ha pasado. En ese sentido, hoy el cultivo orgánico está mostrando ventajas, y las ventajas uno las puede, volviendo al ejemplo del cernidor, uno las puede expresar a través de pocas cosas. Si son menos sustancias tóxicas, si son menos elementos degenerados o modificados por una u otra razón, nosotros estamos pudiendo ingerir elementos que tienen un rol nutritivo más eficaz. Todo aquello que se salga de lo que es estrictamente de la naturaleza, y entonces en general es aportado por el hombre, no como una catástrofe natural, nos representa un reconocimiento de parte de nuestro organismo como algo que es extraño. Cuando se trata de sustancias distintas, modificadas, estoy pensando en lo que pueden ser los agrotóxicos, pero eso lo excede incluso, porque cuando hablamos de una modificación por ingeniería genética, puede derivar en consecuencias que hoy ignoramos. De todas maneras, los componentes extraños en los alimentos más básicos, y sobre todo los que vienen de las plantas, pensemos en eso, esos componentes extraños son reconocidos como tales en el organismo. Al ser reconocidos como extraños, la toxicidad genera reacciones que llevan a que el organismo se proteja. Y entonces se busca lograr un aislamiento, se busca lograr un empaquetamiento por medio de modificaciones que pueden ser modificaciones enzimáticas, ¿tá?, químicas, para tratar de generar compuestos que sean más neutros. La neutralización es un esfuerzo biológico que el organismo lleva a cabo. Pero todo eso muchas veces, yo diría, me tendría que corregir y decir siempre,
en la práctica, toda esa serie de procesos repetidos además, generan un esfuerzo que se traduce en reacciones inflamatorias. Siempre está interviniendo el sistema inmune cuando hay algo que el organismo le resulta extraño. ¿Por qué? Porque para eso... ¡Wow! Para eso está diseñado. Esa es la señal de que tengo que terminar ya. No, para nada. No, esa es la señal de que incluso hay una pregunta que nos hace alguien que está mirando a través de... Ahora interpreté el en vivo. De Facebook, estamos en vivo a través de Facebook, y me decían que usted en algún momento, cuando le parezca oportuno, diga cuáles son los alimentos que sí son buenos y cuáles no, porque estamos diciendo que hay alimentos que no son convenientes y otros sí. Bueno, a ver, pero no es, creo interpretar el espíritu, pero sí. No se trata de que yo diga esto es bueno, esto es malo. Estoy hablando de forma genérica de lo que son las modificaciones a alimentos. ¿Tá? No es que sea, yo no puedo decir porque me parece que tiene ciertas bases, no puedo decir que no conviene comer maíz simplemente porque sea hoy demostrado que la mayoría son cepas transgénicas y tenemos dudas sobre lo que puede albergar. No puedo decir eso. Quizás tenga más fortaleza para hablar de la soja, pero yo hablo de lo bueno o malo dependiendo de situaciones donde tengo que contemplar muchas de esas situaciones. Si hay alguien que nos está escuchando y tiene divertículos, o sea, colopatía diverticular en los términos médicos, ¿tá? Esos problemas que quienes lo tienen saben que están limitados en cuanto a comer alimentos con restos de fibra y con semillas, yo no le puedo decir coma tranquilo todos estos vegetales y bla bla bla, una lista larga, que todo esto está fenómeno, porque le van a hacer la mayoría bien, pero a ellos no. Tenemos que ser, eso es lo que es personalizar las cosas, ¿tá? Lo mismo que uno puede hacer en el consultorio lo tiene que decir públicamente. A ver, no se puede ser tan abarcativo para ser universal. Lo que estoy diciendo es que plantas que se comen, hablamos de frutas, de verduras, de legumbres, ¿tá? Plantas que se comen hoy tienen una gran influencia de elementos que son extraños. Esos elementos extraños generan en el organismo una forma de rechazo, de intento de control para que no sea perjudicial. Entonces se pone en marcha, y en realidad no se pone en marcha, perdón, se mantiene continuamente en actividad el sistema inmune frente a agresiones constantes, ¿tá? Y eso no es bueno porque el componente inflamatorio, que significa la actividad derivada de esa acción del sistema inmune, en áreas orgánicas, en áreas físicas, no debe ser un proceso constante obligado en esa intensidad. Los intestinos, digamos que es un área clave en todo esto. Y muchas personas, producto de que ingieren, y me tengo que incluir porque yo desconozco mucho de lo que es lo que ingiero y hago fe en esto que decía de la cadena de quienes nos suministran las cosas, pero muchas personas sufren de una inflamación intestinal sin saberlo, y entonces nosotros tenemos una situación donde perdemos el control. ¿Por qué? Porque ese intestino inflamado va a generar zonas microscópicas donde se infiltran bacterias más de la cuenta y arrastran esas bacterias a la circulación. Entonces, si van a la circulación, el sistema inmune tiene que estar todavía más en actividad para hacerle frente, para que no pasen una medida controlable. Entonces, la inflamación crónica es una situación derivada fácilmente de desarreglos, que podemos ser muy cuidadosos en los tipos de alimentos. Vamos a ponerle verduras de hoja verde, o alimentos bien pigmentados, ricos en carotenos, o los que son ricos en fitoesteroles y fitoestrógenos, todo muy bien. Podemos ser cuidadosos en la elección del tipo de alimento, pero las condiciones en las que vinieron nosotros no las manejamos y nuestro organismo va a pasar después factura por eso. Puede pasar. Lo malo es que uno no sabe dónde va a saltar si hay una exposición crónica a elementos proinflamatorios. Uno no elige dónde enferma, es lo que toca. Podrá haber algún componente que tenga que ver con carga familiar que oriente hacia dónde pasa. Pero, convengamos,
Muchos cánceres son por primera vez que ocurren sin antecedentes familiares. Claro. Muchas enfermedades autoinmunes son por primera vez y no hay antecedentes. O sea, siempre hay primeras veces. Y la enfermedad esporádica, como así se llama, está hoy dando la oportunidad a veces de vincular su presencia con una enfermedad que no es la misma, pero que sabemos que tiene un trasfondo inflamatorio en la generación precedente. Y es más, no es observación mía, la pude comprobar con números que yo podía manejar en mis bases de datos, pero décadas atrás, algunas décadas, se demostró que hay un adelantamiento cuando hay determinados estilos de alimentación o estilos de contaminación ambiental, etcétera, mantenidos en el tiempo y las generaciones lo siguen teniendo, ese tiempo de exposición. Hay un adelantamiento en unos 8 o 10 años en el surgimiento de una enfermedad crónica de una generación respecto a la generación anterior. Es decir que, a ver, pude haber tenido un abuelo mío una tiroiditis de Hashimoto como enfermedad autoinmune en la glándula tiroides a los 56 años, y es probable que un padre o madre mío lo pudiera haber tenido de repente una enfermedad como podría ser un colon irritable, vamos a ponerlo, mejor una colitis ulcerosa a los 47 años. No necesariamente se va a repetir y seguir adelantando eternamente, pero no lo sabemos. Eso ya está estudiado y ya se sabe. ¿Por qué? Porque hay una influencia epigenética. Hay elementos que quizás no modificaron los genes, el ADN estrictamente está intacto, pero lo que está alrededor sí se hereda, y se hereda si no hay cambios, y se ve durante 2 generaciones por lo menos, si no hay cambios, para entonces hacer su acción. Pero no es lo mismo el que empezó a incorporar elementos que se pegan al ADN de adulto y entonces toma un tiempo para que eventualmente exprese una enfermedad. No es lo mismo eso que cuando se gesta y se nace desde un organismo que ya tuvo esa exposición. ¿Por qué? Porque ya tiene un tiempo vital desde el punto cero o menos 9 meses, digamos así, con esos elementos ya cambiados. Entonces va transcurriendo la vida y, oh casualidad, entre comillas, aparecen patologías más temprano. Muchas son leves y a veces uno, bueno, con una leve es una preocupación, va al médico, se procura resolver eso. Puede ser a veces un caso como el de una tendencia al asma, como para decir, bueno, surgió aquí y listo, y bueno, hoy hay una farmacología que toma en cuenta eso, pero el asma como tal, y a veces si no son alergias, tienen un trasfondo inmunitario. Hay una inmunidad que está desarreglada. ¿Cómo es que está desarreglada? Reacciona mal, reacciona en forma anticipada, inmediata, brusca, y no necesariamente es eficaz por eso. Pero bueno, lo asumimos con que bueno, es lo que tocó, y así disponemos de tener fármacos que son preventivos, que a veces no es bueno, para prevenir una enfermedad mayor por los trastornos que puede ocasionar. Pero si la inflamación de fondo que existe solo se ha expresado a través de un área anatómica, nosotros quizás la pasamos por alto y decimos, bueno, es eso, pero puede llamar la atención de que pase también en más de un área anatómica. Y si no hay alguien que los conecta a esos temas, van a tener tratamientos por especialistas independientes. La inflamación de fondo puede haber venido en lo nutricional por desarreglos en la composición de determinados alimentos que no generan equilibrios adecuados. Pero también puede haber venido de yapa por agregados de los alimentos. Aunque haya habido la preocupación, tuvieron un aporte constante de algo que no debía. Por eso es importante mencionar que estos temas, como los que se trataron antes y lo que se puede hablar de tratar de equilibrar el sistema inmune, por lo menos eso, digo, a través de
de una alimentación que tenga ciertas condiciones, y si se logra que sea sin contaminación externa, exógena, tanto mejor, ¿no? Nosotros sabemos estas bases, entonces estas bases las tenemos que divulgar, las tenemos que decir. No es nada nuevo. A veces son producto de reflexiones, pero uno también lee reflexiones de otros, Claro. y a la vez de estudios. Muchas veces un estudio original, X, ¿tá?, tiene alguna cuota de reflexiones que se hacen en el sector discusión del artículo científico, ¿tá?, y eso es bueno. O en la introducción, cuando se presentan antes los motivos para hacerlo, ¿tá?, hay obligación de explicar por qué, y muchas veces está eso. No podemos reducir todo a inflamación, pero es un aspecto clave, esencial. De la mano de la inflamación crónica está la oxidación, es lo que se llama estrés oxidativo. Fenómeno normal, pero normal hasta cierto punto. Cuando excede cierto nivel es inadecuado y es dañino. Si yo tengo inflamación exacerbada, ¿qué es? Sistema inmune que ataca estructuras porque hay que defender de algo, hay que reconstruir, pero antes de reconstruir hay que destruir. Quiere decir que se pueden destruir elementos nobles que no correspondería que se destruyan. Esa es la señal de la enfermedad autoinmune. Pero si tengo estrés oxidativo, el estrés oxidativo, la oxidación como fenómeno electrónico, electrones que desaparecen de un lado y entonces son repuestos por otros, se van destruyendo estructuras nobles de la célula para ir generando los equilibrios que no terminan de hacerse nunca. Para ir aportando los electrones que necesitan. Que se necesitan porque se van como el efecto dominó, ¿verdad? Se saca de uno, saca de otro. Entonces, la oxidación sobre las grasas, sobre el ADN, sobre las proteínas, todo ese daño, ¿qué tiene después? Tiene una reparación. El organismo procura repararlo. ¿Y qué se hace cuando uno tiene un daño? Cualquiera lo observa en una herida, en la piel. Se pone rojo, ¿tá?, y se procura aislar eso para que empiece a producirse la generación de sustancias y de capas que sellan el contacto con el exterior, ¿tá?, tratan de evitar la llegada de microorganismos. En última instancia hay inflamación necesaria, porque es un evento agudo. Para la que yo me refiero es un evento crónico que es de bajo nivel. Una alimentación con equilibrios genera también los equilibrios que propenden a que no ocurra inflamación crónica ni estrés oxidativo en exceso. Y eso es parte de las cosas que son comunes a un vegetarianismo, son comunes en buena medida a una dieta mediterránea, a la dieta macrobiótica, a una dieta del estilo de las paleolíticas, o sea... Además son medidas que sí podemos tomar en forma concreta en nuestra casa, en nuestra vida, y ayudarnos a evitar justamente una inflamación crónica, un estrés oxidativo exacerbado y evitarnos enfermedades. Sí podemos empezar en casa por hacer eso. Ya. Claro. El deseo es evitarlo. Si nosotros lo hacemos o no, no lo sabemos exactamente. Probablemente puede ser un poco la meta, como el norte, como ideal. Pero que le reducimos las probabilidades, eso es real. ¿Cuánto? Y no sabemos. El tiempo nos va dando la pauta si vamos mostrando señales de envejecimiento o de deterioro o de falla en la salud. Eso es lo que nos va mostrando. No es solamente me siento bien y listo. No. Es todo un conjunto. Es el que va mostrando si las cosas las vamos llevando por buen camino. Son las señales objetivas. ¿tá? Son las señales objetivas. Por suerte existen. ¿tá? Cuando uno observa personas que, porque se ve, yo no es que haya tenido obsesión por este tema, pero me ha llamado siempre la atención y alguna vez lo he comentado. A ver, siendo un tipo que le gusta el fútbol como espectador, desde hace más de 30 años solo en televisión, pero he visto muchos deportistas que terminaron su ciclo activo y de repente después, bueno, o pasan a ser técnicos o se dedican a otra cosa, y a veces ha pasado un interín no muy largo de años y los ve de nuevo en imágenes, y alguna gente tiene un envejecimiento muy llamativo. Es como muy rápido, considerando el rango de edades que nos estamos manejando. Entonces, siempre me preguntaba eso. Digo, ¿qué será? Porque algunos es como que se le vienen al galope los años, así, y otros no. Bueno, a ver, podrá ser que el tipo se puso a fumar, que come mal.
¿Y qué tanto de antes? El estrés oxidativo generado en un deporte de alta competencia es superior al que el organismo maneja normalmente. Entonces, si hay un conocimiento que es más reciente, uno no puede pensar que antes hubieran tenido condiciones tales de nutrición o suplementación, porque no se sabía, ¿tá? Y menos a nivel de clubes deportivos donde, por ejemplo, hacer ejercicio de musculación era considerado como mala palabra porque prácticamente pensaban que iban a salir hechos unos robots. Estoy hablando de la década del 70 y hasta el 80. Miren que se incorporaron mucho después en el Uruguay, mucho después que en Argentina, que estaban acá al lado nomás, todo este tipo de entrenamiento. Los preconceptos pueden ser fatales, pero vamos a decir, el desconocimiento sobre estos aspectos que podrían haber regulado debidamente el estrés oxidativo, llegó tarde, llegó más tarde. Y eso es algo que hay que cuidar. Hay gente que puede ser consciente de que cuidar ese estrés oxidativo excesivo, anteponiéndose con componentes nutritivos adecuados, de manera de generar antioxidación o aportarla debidamente. Eso es tan vital que no es solamente porque se arrugue o encanezca, sino que también a los efectos de la reparación de lesiones, que es normal que exista. No es solo lo del producto del entrenamiento y del desgaste de competencia, que tiene rotura fibrilar muscular y que tiene que repararse inevitablemente. No, hablo de un nivel de intensidad tal que permanentemente está produciendo ese exceso, pero además genera más chances de lesiones que hay que reparar, que van acompañadas de procesos inflamatorios. Quiere decir que sirve en todas las instancias tener presente esto, y es parte de lo que nosotros, punto por punto, de lo que Ana María brinda en su actividad docente, nosotros vamos insertando, intercalando para ilustrar a los concurrentes al curso. O sea que es el sábado 16 de marzo, 15:30 a 20 horas, el título de la actividad: Cocina macrobiótica, aplicación práctica y fundamentos científicos. Les decimos que ya reserven el lugar, pero esta semana no. En realidad a partir del 11, el próximo lunes 11, porque esta semana el Instituto Yin Yang permanecerá cerrado por carnaval. Nos pueden llamar y dejar en la contestadora. Pueden dejar en la contestadora 2-506-8108, y a partir del lunes 11 sí, inscríbanse, reserven lugar. 2-506-8108, también por este número están los libros del Dr. Ronco, también está el libro de Luis Sabini, y también hay mucho otro material, están los manuales, todo lo pueden pedir a través del 2-506-8108. Y de Electrosmog del doctor va de obsequio un CD interpretado por él, con 18 temas, música para emocionarse. Es verdad, absolutamente muy bien interpretado. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Con gusto. Feliz semana del carnaval. Igualmente. Hay mucha más información que programa a programa vamos a compartir con ustedes. Es una promesa abierta. Y así por hoy culminó Todo Vida. Hasta aquí, Todo Vida. Un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas y todo aquello que apunte a vivir mejor. Dirige y conduce Beatriz Banquero.